continuamos en Gente que Inspira y vamos a conocer entonces cómo nace, María José, este amor por las maracas. Bueno, yo recuerdo desde chiquita cuando estaba en estos viajes a Sarasa, estos viajes familiares, tenía mucho roce con el mundo musical llanero, veíamos muchos encuentros folclóricos, veíamos muchos encuentros de contrapunteos, estás ahí en ese roce en la finca y a mí me parecía fascinante y dificilísima las maracas. Uno de mis tíos me regaló unas maracas y cuando empecé a tocar, o sea, no te puedo explicar el nivel de mala que yo era y, o sea, yo dije, no, esto es demasiado difícil, no, para otro momento. Entonces, cuando empiezo en la percusión, empiezo como a comprender distintas áreas de la música, empiezo a entender un poco más los ritmos, los tiempos, entonces va como que mi cerebro entendiendo y analizando cosas que las había dejado en pendiente. Entonces vuelvo a agarrar las maracas. Esta vez un tío me regaló unas maracas, otro tío me regaló unas maracas más profesionales. A mí me encanta que son mis tíos los que me han apoyado también con el tema de las maracas. Y estas maracas eran un poquito más delicadas, más profesionales, el sonido era más suave. Y yo dije, bueno, ok, vamos a ponerme a estudiar. Las maracas eran bellísimas, eso me motivó mucho también. Entonces, no eran las maracas fucsias todavía. Eran profesionales, eran naturales. De hecho, las tengo aquí, te las voy a mostrar. Vamos a mostrarlas. Eran estas son mis primeras maracas profesionales, son de Lorenzo Alvarado y el sonido, bueno, ya tienen como 15 años, un poquito más conmigo y el sonido es una maravilla. Bueno, entonces, ya dejan ponerlo aquí. Ok, entonces fuimos a un seminario de percusión en Guanare con el módulo de percusión de toda la orquesta juvenil del estado. Y bueno, nos fuimos a Guanare a ver clases con los mejores expertas de Venezuela, todos los que estaban tocando con la Bolívar, a la Bolívar B que estaba girando en ese momento por todo el mundo, Alfredo Naranjo, Edgar Saume, o sea, la cantidad de percusionistas top que estaban en ese momento era indescriptible. Y me acuerdo que habían muchas secciones y talleres que estaban dando en esa jornada de percusión y entre ellos estaba Gilmer Rivas, que es un percusionista súper top de Venezuela, que está ahorita, bueno, triunfando en el mundo, en toda Latinoamérica y Europa. Y él abre un taller de maracas que sí, el último día del seminario. Y todos los que, porque estuvimos toda la semana, por favor, un taller de maracas, un montón de chamos también que estaban interesados. Entonces lo dieron así como que el seminario se acaba a las 4 de la tarde, nos vamos a ver el último show de cierre de seminario y Gilmer y que, ok, a las 3:15 es el taller y que salimos corriendo todos, fuimos a ver la clase y la verdad es que después de esa clase fue como un, ok, aquí, o sea, me ayudó a estructurar y a ver dónde y cómo era la forma de atacar los tiempos, el tema del ritmo, dónde va, cuáles son los acentos. Hay muchos detalles que tiene la maraca que hay que comprender para acompañar el ritmo y también para poder, o sea, una vez que acompañas, es que, ok, puedes variar dentro de ese mismo tiempo. Y el 3x4, el 6x8, los golpes principales. Entonces, a partir de ahí fue como que, ok, ya lo estoy entendiendo. Empecé a estudiar más. Y en la orquesta sinfónica, uno de esos momentos tenemos músicos invitados a nivel nacional, nos dicen que vamos a hacer la cantata criolla, el maestro Yuri Jun, que es el director de la Sinfónica de la Stanzoti en ese momento, y nos dice, vamos a hacer la cantata criolla, y cuando empezamos a repartir todos los jefes de fila de percusión empiezan a repartir las partes, ok, tímpano y para tal, tímpano y lo todo, entonces yo veo que hay una partitura de maracas, y yo me quedé como en shock, y yo le pregunté a los muchachos si de repente alguien quería tocar la de maracas, y ellos sabían que a mí, o sea, que tenía tiempo estudiando las maracas y me dijeron, agárrala, pero te vas a tener que fajar porque es dificilísima. Cuando vi la partitura y dije, ay Dios, ¿en qué me metí? Y tú me veías a mí cantando la partitura, todo el mundo estudiando y entonces llegaban nuestros amigos que sí, de oboe, mis amigos de flauta, mis amigos de todas las distintas áreas y me ayudaban y se sentaban conmigo para entender la partitura porque una partitura de maracas era de verdad algo particular, era bastante complejo. La rítmica era complicada. Bueno, en fin, llega el día del concierto, para hacer el cuento un poco más corto,
Y en ese momento, cuando ya interpretas la obra, cuando conectas y entiendes el protagonismo que tiene un instrumento que es reconocido como, o era reconocido como un instrumento de acompañamiento, tiene un protagónico y un estilo particular para acompañar a Florentino, que es el tenor, y al Diablo, que es el barítono. Entonces hay como, entiendes y aprecias y dices, wow, ok, este instrumento, mosca, mosca, mosca con las maracas. Y en ese momento creo que fue mi clic así profundísimo, que me fascinó las maracas, entendí varias cosas y bueno, a partir de ahí ya las cargaba conmigo para arriba y para abajo. Y las tienes contigo allí, ¿por qué no nos muestras y nos cuentas? Porque creo que tienes como 5 juegos de ellas, 5 juegos de maracas, y además son todas distintas. Obviamente las más famosas y conocidas son las fucsias, por supuesto, como el color de gente que inspira. Sí, estas fucsias son la edición 2 de las fucsias, son nuevas, las otras fucsias están en estado casi que de descomposición porque se me rompieron, entonces las tengo que mandar con el luthier nuevamente para arreglarlas y tenerlas aunque sean guardadas. Pero bueno, estas son las que tienes en este momento. Así es. Sí, bueno, estas son las nenes, las consentidas. Sí, pero bueno, hay distintos estilos de maracas y ya se los iré mostrando poco a poco. Ahí vamos a contar eso en nuestro próximo corte, la importancia y cómo determinar o conocer precisamente ese estilo de maracas como tú bien lo describes. Vamos a una siguiente pausa y regresamos acá con mucho más de María José en Gente que Inspira. En la próxima parte de Gente que Inspira, yo no he estado buscando romper una barrera ni nada por el estilo. No digo que lo esté haciendo, pero sin duda algo pasa, que